Hola a todos, mi nombre es Tayeberi Maxim, soy médico deportivo y terapeuta manual en la Clínica Dinámica y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre los principales errores al elegir el calzado y sus consecuencias. Pero para empezar, unas palabras sobre la estructura y las funciones del pie. Desde el punto de vista de la biomecánica, nuestro pie es un mecanismo muy complejo y hay una explicación para ello. Para poder desplazarnos exitosamente sobre dos pies, debe combinar funciones completamente opuestas. Debe ser lo suficientemente elástica para amortiguar el impacto y adaptarse a diferentes superficies. Al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente rígida para impulsarse con éxito, avanzar y transferir la fuerza de los músculos de las piernas al calzado. Entonces, nuestro pie está compuesto por 26 huesos, que se encuentran distribuidos en 3 secciones. Estas son el tarso, el metatarso y los dedos. En la clasificación más simple, el pie tiene 3 puntos de apoyo. Estos son el tubérculo del talón, la base del quinto y del primer hueso metatarsiano. Entre estos 3 puntos se encuentran los arcos. Nuevamente, en una clasificación simple, hay 3. El arco longitudinal interno, el longitudinal externo y el arco transversal del pie. En algunas clasificaciones hay más arcos del pie, pero para entender lo que sucede, nos bastará con 3. En las etapas de contacto con el soporte, la tarea principal del pie es amortiguar la carga de impacto y adaptarse a diversas superficies. El parámetro principal para esto en ese momento es la elasticidad, que se logra gracias a la movilidad de las articulaciones del pie, y la elasticidad de sus ligamentos, que lamentablemente no se muestran aquí. Después de que el peso del cuerpo se transfiere completamente al pie, necesitamos impulsarnos con él para poder continuar el movimiento. Para impulsarnos, necesitamos un nivel suficiente de rigidez. ¿De qué manera lo logramos? El asunto es que los huesos del pie se desplazan unos respecto a otros y en el espacio de manera desigual, ya que el arco longitudinal interno y el arco longitudinal externo cambian su forma de manera diferente. El arco interno se flexiona mucho más al recibir peso. De esta manera, la posición de los huesos del pie cambia no solo en el espacio, sino también unas respecto de otras. Y es precisamente este desplazamiento relativo lo que nos permite trabar las articulaciones. Las articulaciones dentro del pie limitan la movilidad innecesaria y proporcionan la rigidez suficiente. Esto ocurre en la zona del metatarso. Al mismo tiempo, los huesos del tarso y de los dedos mantienen su movilidad para que el pie tenga la forma óptima al impulsarse. También me gustaría mencionar un dato útil. Cuando se transfiere el peso al pie, este cambia de tamaño. El valor promedio es de aproximadamente 5 milímetros, pero cada quien tiene pies diferentes, así que los cambios pueden ser bastante significativos. ¿Por qué es importante saber esto? Necesitamos saber esto si estamos tomando medidas del pie. Al comprar zapatos, sin la posibilidad de probártelos, las medidas del pie con y sin apoyo pueden diferir considerablemente. Ahora que ya conocemos lo básico sobre la estructura y función del pie, pasaremos a los errores más comunes al elegir el calzado y las consecuencias que pueden tener para la función del pie. El primero y uno de los errores más comunes al elegir el calzado es escoger la talla incorrecta. Aquí puede haber 2 opciones. Zapatos demasiado grandes o demasiado pequeños. La primera opción es calzado demasiado pequeño. La distancia óptima hasta la punta del zapato debe ser de aproximadamente 5 a 10 milímetros, pero lo más importante que debes entender es que los dedos nunca deben tocar la punta del zapato, y no importa si estás de pie o caminando. Si ignoras este detalle, en el caso más leve, tendrás un daño constante en la uña, incluso hasta perderla. Pero pueden pasar cosas aún peores. Recordando la estructura y función del pie, entendemos que el pie necesita espacio libre para poder soportar correctamente la carga y amortiguarla. Pero si el calzado te queda pequeño, eso no sucede. Los arcos longitudinales no pueden funcionar correctamente, por lo que todo el impacto lo absorben los huesos y ligamentos del pie. ¿A qué puede llevar esto?
Esto puede llevar al desarrollo de rigidez en las articulaciones del pie, insuficiencia de sus arcos y pérdida de la función amortiguadora, lo que a su vez provocará una redistribución de la carga de impacto hacia las articulaciones superiores. Es decir, el tobillo, la rodilla, la cadera, la articulación sacroilíaca e incluso hasta la columna vertebral. Por supuesto, con su mayor carga, pero este es solo uno de los posibles escenarios. En otro caso, el pie se adapta a la falta de espacio mediante la deformación de sus segmentos más móviles, es decir, los dedos. En este caso, por lo general, sufre la primera articulación metatarsofalángica, cuya deformación conduce a la desviación en valgo del primer dedo y a la aparición de lo que popularmente se conoce como juanete o hueso. Esta deformidad no solo causa incomodidad estética, también afecta la fase final del impulso, porque en la fase final del impulso empujamos precisamente con el primer dedo. Por eso el primer dedo es mucho más grande en tamaño en comparación con los otros 4 dedos del pie. Ahora, la segunda opción de un tamaño mal elegido es cuando el calzado te queda grande. En esta situación el pie en sí no sufre tanto. Lo mismo no se puede decir de las partes superiores de la extremidad inferior. Como el pie no está bien fijado en el calzado, al momento de transferir la fuerza al soporte, va a resbalar y las pérdidas serán muy altas. ¿A qué puede llevar esto? Esto llevará a que los músculos de la extremidad inferior tengan que gastar mucho más esfuerzo en cada paso, lo que provocará una sobrecarga y todas las consecuencias que eso implica. El segundo error es elegir incorrectamente el ancho del calzado. En general, los mecanismos de adaptación del pie son similares a los mecanismos de adaptación cuando la longitud no es la correcta, con la única diferencia de que si el ancho no es el adecuado, sufrirá el arco transversal, especialmente si el ancho es insuficiente. Habrá la misma deformación de la primera articulación metatarsofalángica, seguida de la formación de hallux valgus. La característica principal de un ancho insuficiente es que por lo general se comprimen las partes más distales del pie, por lo que las fases finales de apoyo e impulso serán las que más sufrirán. Incluso en un maniquí, donde el modelo del pie está hecho con poca precisión, tenemos diferente movilidad cuando el arco transversal está comprimido y cuando el arco transversal está recto, funcionando correctamente, incluso diría el arco transversal. Con un calzado demasiado holgado, la diferencia será que la sobrecarga afectará en mayor medida a los músculos de las extremidades inferiores que trabajan no en el plano sagital, sino en el plano frontal, porque el pie estará más expuesto a desplazamientos laterales. En la vida cotidiana esto no será tan notable, pero durante actividades específicas y deportes donde se requieren cambios bruscos de dirección, esa deficiencia del calzado puede ser muy lesiva. Ahora me gustaría decir unas palabras sobre la suela. La suela es, en esencia, una capa entre el pie y la superficie de apoyo, por lo tanto, debe conservar todas las funciones del pie y, en el mejor de los casos, incluso mejorarlas. Muchos creen erróneamente que las funciones de amortiguación de la suela son un beneficio adicional al comprar zapatos, pero yo considero que las propiedades de amortiguación de la suela son un requisito indispensable, y ahora les explicaré por qué. El asunto es que, si recordamos las superficies por las que caminaba el hombre primitivo, eran superficies bastante suaves. Eran tierra, pasto, arena, nieve. Estas superficies pertenecen a la categoría de las llamadas superficies que ceden. Hoy en día, cada vez caminamos menos sobre este tipo de superficies. Principalmente caminamos sobre asfalto o concreto. Este tipo de superficie pertenece a la categoría de las superficies rígidas, para las cuales nuestros pies no están diseñados. Precisamente las propiedades amortiguadoras de la suela pueden compensar la rigidez de este tipo de superficie. Hablemos de las diferentes desventajas de la suela. Y la primera que me gustaría mencionar es una suela excesivamente rígida. La suela puede ser rígida tanto en toda su extensión como en áreas específicas, generalmente en el tacón. En este ejemplo vemos una suela rígida en todas sus partes,
Nos resulta muy difícil doblar el propio tacón. El tacón es duro. Las propiedades de amortiguación tienden a cero. En algunos zapatos, solo el tacón puede ser rígido, pero el resto de la suela puede ser suave. Y ahora hablemos de cómo afecta a nuestra forma de caminar. El tacón rígido, en primer lugar, tendrá un impacto negativo principalmente en las fases iniciales de apoyo y en la fase de contacto inicial, porque el primer punto del pie con el que hacemos contacto con el suelo es el talón. Si el talón es rígido, toda la carga de impacto se distribuirá en las articulaciones superiores, en todas las articulaciones que están por encima del talón. Las partes delanteras rígidas de la suela afectarán la fase de impulso, ya que durante el impulso nuestro pie tendrá que superar la resistencia del material. De esta manera, los músculos de las extremidades inferiores por cada paso gastarán varias veces más esfuerzo, lo que inevitablemente llevará a su sobrecarga. También incluiría en esta categoría el calzado con suela muy delgada. Son las bailarinas tan queridas por las chicas y los mocasines por los chicos. A pesar de que la suela de este calzado es muy flexible y elástica, es tan delgada que no amortigua en absoluto. Por eso, las consecuencias de usar este tipo de calzado serán comparables a las de usar zapatos excesivamente rígidos, especialmente rígidos en la zona del talón. Ahora hablemos de la suela demasiado blanda. Sí, ese problema también existe, aunque es mucho menos común. Vamos a hablar de una suela correctamente seleccionada en cuanto a grosor, pero excesivamente blanda. Esta situación ocurre con más frecuencia en personas de complexión grande que compran calzado, fabricado con materiales destinados a personas con un peso promedio. Un buen ejemplo de este tipo de material es el etileno acetato de vinilo o EVA, con el que ahora se fabrica la suela de una enorme cantidad de modelos de tenis. El asunto es que este material soporta muy mal y por poco tiempo el peso de personas que pesan más de 90 kilogramos, las primeras impresiones de este tipo de calzado en realidad son muy engañosas. El calzado parece muy suave, cómodo y confortable, se adapta al pie. Sin embargo, este material pierde su estructura muy rápido y sus propiedades y se convierte simplemente en una masa amorfa, que no amortigua nada y además empeora la estabilidad del pie al apoyarse. Por eso, las personas que pesan 90 kilos o más deben prestar más atención al material de la suela, porque no todos los materiales son adecuados para ellos. Ahora hablemos de la suela estrecha. Esta es otra característica del calzado que puede tener consecuencias muy desagradables. A muchos les gusta el calzado con suela estrecha porque le da al pie un aspecto bastante elegante. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias. El hecho es que cada uno de nosotros tiene características individuales al caminar y el calzado casi nunca se desgasta de manera uniforme. Siempre se desgasta de un solo lado. Por ejemplo, si tomamos este tenis, veremos una disminución desigual en la altura del dibujo de la suela. El borde interior está mucho más marcado que el exterior. El dibujo en la parte interna todavía es visible. En la parte externa casi no queda dibujo. Lo mismo vemos en el talón. El borde exterior está mucho más desgastado que el interior. Además, el desgaste desigual también puede ser causado por alguna actividad específica. Por ejemplo, conducir un automóvil. En los conductores, por lo general, primero se desgasta el borde exterior del talón derecho. Ese es el pie que se mueve entre el pedal del acelerador y el freno. Como se puede ver aquí, esta situación lleva a una disminución desigual de la altura de la suela y esto a su vez provoca que nuestro pie comience a apoyarse no en una superficie plana, sino en una inclinada. Y la carga entre las diferentes partes del pie se distribuye de manera incorrecta. El pie como que tiende a deslizarse sobre la suela inclinada. Para que esto no suceda, los músculos estabilizadores del pie empiezan a sobrecargarse. Por ejemplo, el grupo peroneo. Aquí hay un ejemplo de una suela estrecha, es decir, vemos que el material de la parte superior del zapato sobresale más allá
de los límites de la suela. Y en este tipo de calzado, el desgaste desigual hará que el apoyo no sea sobre una superficie plana, sino inclinada. Con una suela ancha esto también es posible, pero ocurre mucho más lento y con menos frecuencia, ya que tener material extra en los bordes de la suela nos permite hundir solo la parte central. Y a medida que el pie se hunde en ella, se acomoda de manera cómoda por sí mismo. Así es la posición. También me gustaría mencionar la importancia de la tracción de la suela con la superficie, ya que su falta provocará los mismos problemas que usar zapatos demasiado sueltos. Por eso el dibujo de la suela debe corresponder a las condiciones de uso previstas. Incluso si tienes la oportunidad de comprobarlo, deberías revisar no la tracción de toda la superficie de la suela, sino la tracción de la parte delantera de la misma. Porque al impulsarnos no tocamos el suelo con toda la superficie de la suela. Y si tienes buena tracción en toda la superficie, puede que no sea suficiente cuando el apoyo está solo en la punta y ésta se deslice. Al final del video me gustaría mencionar que hoy hablamos exclusivamente de calzado para uso diario. No estamos considerando calzado especializado, calzado para hacer deporte, calzado para trabajar en condiciones extremas, por ejemplo, el calzado de militares o bomberos, donde el factor clave es la protección del pie, lo cual puede reducir significativamente la comodidad de ese calzado. Nosotros solo estamos considerando el calzado que usamos en la vida cotidiana. Al final del video probablemente les surgió una pregunta: ¿y cuál es el calzado más cómodo y beneficioso? El calzado debe tener una suela gruesa y ancha. La diferencia ideal de altura entre el talón y la punta debe ser de aproximadamente 12 a 15 milímetros. La forma de la suela es redondeada para facilitar la transición del talón a la punta y hacer más fácil el impulso. El dibujo de la suela debe ser adecuado para la superficie en la que se va a usar. Es preferible que el calzado tenga costuras y agujetas, porque de esta manera podremos ajustar al menos parcialmente su ancho. Y por supuesto que esté correctamente elegida según la talla. Usen zapatos cómodos. Cuídense mucho. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Yo las responderé en la medida de lo posible. Y nos vemos en los próximos videos.